Imagínate estar en la cima del éxito, con el público a tus pies, recibiendo ofertas jugosas y siendo el rostro más esperado en la pantalla, y, de repente, renunciar a todo. ¿Qué haría que una estrella deje la actuación en su mejor momento? Algunos lo hicieron por razones personales, como el actor que, cansado de la falsa identidad que le generó la actuación, decidió alejarse de los reflectores para buscar de Dios. Otros, en cambio, se vieron obligados a despedirse debido a cambios inesperados en su apariencia, que les cerraron las puertas del protagónico de un día para otro. Hoy te contaremos la historia de 4 actores que tomaron esta drástica decisión. Quédate hasta el final, cada uno de ellos te dejará sin palabras. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Alison Loos, un cambio de rumbo inesperado. Alison María Lozano Núñez, más conocida como Alison Loos, reconocida actriz juvenil mexicana, inició su carrera en el 2002 en el reality show musical Código Fama. Su talento la llevó a protagonizar telenovelas exitosas como Misión SOS, Rebelde, Al Diablo con los Guapos y En Nombre del Amor, consolidándose como una de las figuras juveniles más queridas de Televisa. En el 2010, tras alcanzar la cima de su carrera, Alison sorprendió al anunciar su retiro de la actuación. En entrevistas posteriores, reveló que su última experiencia en telenovelas, es decir, el maltrato del cual fue objeto, afectó su salud emocional, llevándola a una profunda depresión. Decidió entonces renunciar a su carrera artística y a Televisa. Pero sí, cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada, y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causaba recordar, yo digo, ¿por qué? Porque sí, he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada, porque se aferran. ¿Por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando? Yo sé que ustedes no tienen la culpa de todo lo que yo viví. Muchos de ustedes son tan hermosos y respetuosos, realmente algunos van llegando nuevos. Otra gente pues me la topo en la calle o en los eventos Mary Kay. Pero bueno, y ustedes no tienen la culpa de lo que yo viví, pero no por eso yo voy a sacrificar mi paz mental. Alison se uniría a los Testigos de Jehová, en donde encontraría la paz que estaba necesitando. Posteriormente, se mudaría a Colorado, Estados Unidos, donde encontró un nuevo propósito en la vida. Incursionó en el mundo de los negocios, convirtiéndose en una exitosa representante de la marca de cosméticos, Farmacy, y de la empresa de productos saludables, Salud Vital, logrando su independencia financiera. Su historia demuestra que la fama no siempre garantiza la felicidad, y que encontrar un camino personal puede ser más valioso que el éxito en la pantalla. Alison Loos no ha sido la única estrella en renunciar a la actuación e integrar en su vida el ámbito espiritual, solo que el próximo actor lo hizo de una forma más drástica. José Ángel Llamas abandonó la fama por Dios. José Ángel Llamas, graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latinoamericana, incursionó en la industria del entretenimiento como realizador, editor y productor en diversas producciones televisivas. Su talento actoral emergió en 1996 con la telenovela Nada Personal, donde interpretó a Luis Mario Gómez, papel que le valió una nominación como Revelación del Año en los Premios 6 de Nueva York. A lo largo de su carrera, protagonizó destacadas producciones como Demasiado Corazón, en 1998, El Amor de mi Vida, en 1999 y La Venganza, en el 2002. En el 2003, a los 37 años, encabezó el elenco de Amor Descarado, en Miami, compartiendo créditos con Bárbara Mori e Ivonne Montero. Durante esta producción, conoció a la actriz Mara Croatto, con quien contrajo matrimonio en el 2004. A pesar de su éxito profesional, Llamas experimentó una crisis personal que lo llevó a cuestionar su identidad y propósito. Durante el rodaje de la telenovela Prófugas del Destino, el actor vio que un compañero de trabajo llevaba una leyenda en su camiseta que decía: «Solo un hombre puede hacer la diferencia,
Jesús. El técnico de la telenovela, al ver su interés por tal mensaje, le entregó una Biblia e información sobre la iglesia Calvary Chapel, en Fort Lauderdale, Florida. Esta experiencia marcó el inicio de una transformación espiritual tanto para él como para su esposa. En el 2010, insatisfecho con la fama y el reconocimiento, Llamas y Croatto se convirtieron al evangelismo y comenzaron a trabajar como voluntarios en su congregación. Esta decisión los llevó a retirarse de la actuación y a dedicarse plenamente al servicio religioso. En entrevistas posteriores, Llamas ha expresado que las escenas románticas en la actuación generaban conflictos con sus valores personales, lo que influyó en su decisión de abandonar la carrera artística. Actualmente, José Ángel Llamas y Mara Croatto residen en Estados Unidos, donde continúan su labor pastoral, alejados de los reflectores y comprometidos con su fe y comunidad. Mi nombre es José Ángel Llamas, yo soy el pastor de este campus para los que no me conocen y tengo el privilegio y el honor de poder acompañarles a través de la escritura en cada enseñanza, en cada momento donde Dios nos va llevando. Pero hoy tenemos una noche especial, hoy tenemos una noche distinta. Este tiempo lo queremos compartir para poder informar y poder dar partida de todo lo que Dios ha venido haciendo, como lo pudieron ver en esta canción y que las imágenes tan poderosas de lo que Dios ha hecho en este tiempo. En nuestro próximo segmento, exploraremos la historia de una destacada actriz que, en el auge de su carrera, dejó inesperadamente la actuación para dedicarse a la creación literaria. Adiós a la fama, la increíble transformación de Ana Colchero. Ana Colchero Aragonés estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se trasladó a Francia para formarse en actuación. Su carrera actoral despegó a los 19 años con su participación en la telenovela Los Años Perdidos. A partir de entonces, consolidó su presencia en la televisión mexicana con roles en producciones como Yo no creo en los hombres, Destino y Valeria y Maximiliano. Sin embargo, fue su interpretación de la condesa Aimee de Altamira, en Corazón Salvaje, en 1993, la que le otorgó reconocimiento internacional. En 1995, protagonizó Alondra, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. En 1996, Colchero sorprendió al público al unirse a TV Azteca, para protagonizar Nada Personal, la primera telenovela de la cadena, donde interpretó a Camila de los Reyes. A pesar del éxito de la producción, surgieron diferencias contractuales que llevaron a la actriz a demandar a la televisora por incumplimiento, ganando el litigio 5 años después. Este conflicto, sumado a su salida de Televisa, resultó en su veto en la televisión mexicana. Tras su participación en la telenovela peruana, Isabela, Mujer enamorada, en 1999, Colchero decidió alejarse de la actuación para dedicarse a la escritura. En el 2006, publicó su primera novela, Entre dos fuegos, seguida de Los hijos del tiempo, en el 2012 y Nacemos muertos, en el 2013. Estas obras reflejan su compromiso social y su interés por temas contemporáneos. Actualmente, Ana Colchero reside en España, donde continúa su labor como escritora y activista, enfocada en causas indígenas y sociales. Su transición de la actuación a la literatura ejemplifica su versatilidad y pasión por el arte y la justicia social. En nuestra próxima entrega, exploraremos la historia de un reconocido actor que, en el auge de su carrera, dejó la actuación debido a un cambio drástico y repentino en su apariencia física, por lo que decidió adentrarse en el mundo empresarial. Su decisión sorprendió a muchos y redefinió su camino profesional. Calvicie y negocios, la verdad detrás del retiro de Imanol Landeta. Imanol Landeta incursionó en el mundo del espectáculo a temprana edad, destacando en programas infantiles como Plaza Sésamo, en 1993. Su talento y carisma lo llevaron a participar en diversas telenovelas, entre las que destacan Vivo por Elena, en 1998, y El niño que vino del mar, en 1999, donde interpretó a Felipín Rodríguez Cáceres de Rivera. Además, incursionó en el cine con películas como Última llamada, en 1996, y Elisa antes del fin del mundo, en 1997.
En paralelo a su carrera actoral, Imanol desarrolló una faceta como cantante, lanzando varios álbumes entre 1997 y 2007, consolidándose como una figura juvenil en la industria del entretenimiento. Sin embargo, a medida que crecía, enfrentó desafíos personales, como la pérdida prematura de cabello, lo que afectó su confianza en una industria que suele valorar la apariencia física. Esta situación, sumada a su deseo de explorar otros horizontes, lo llevó a alejarse de la actuación después de su participación en la telenovela Verano de Amor, en el 2009, ya que con su calvicie, le sería verdaderamente imposible poder protagonizar, lo cual era precisamente su anhelado sueño. Tras su retiro, Imanol se reinventó en el ámbito empresarial. Estudió administración de negocios, y junto a su hermano Jordi, incursionó en la gestión de estacionamientos y en proyectos de construcción de universidades y centros comerciales. Sin embargo, la pandemia distorsionó dicho negocio, saliendo afectados por ello. Sin embargo, no se detuvo y extendió sus actividades empresariales, desde la compra y venta de motocicletas a través de Internet, hasta la apicultura, consiguiendo con ello la producción de miel de abeja, y como vemos en las imágenes, Imanol se ha metido seriamente en esta actividad, tanto así, que ha invertido equipo especializado en dicho ramo. En el 2024, después de una larga ausencia, sorprendió al público al regresar a la televisión con un papel en la telenovela Papás por Conveniencia, evidenciando su amor por la actuación y su resiliencia ante los desafíos personales y profesionales. La historia de Imanol Landeta es un testimonio de evolución y reinvención. De niño prodigio en la actuación y la música, transitó hacia el mundo empresarial, explorando diversas facetas de su personalidad. Su retorno a la pantalla chica en 2024 refleja su pasión innata por el arte y su capacidad para enfrentar y superar obstáculos. Su trayectoria inspira a quienes buscan redefinirse y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Y así, estas 4 estrellas decidieron decir adiós a la actuación cuando nadie lo esperaba. Sus razones fueron distintas, pero todas marcaron un antes y un después en sus vidas. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. No olvides dejar tu like si te gustó este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo más curiosidades sobre tus actrices y actores favoritos. Pero espera, tienes mucho más que descubrir y disfrutar, haciendo clic por aquí.